El silencio en nuestra casa de campo no era un silencio de paz, sino un silencio de secretos enterrados bajo las tablas del suelo. Habíamos venido aquí, a la vieja propiedad de la familia en las afueras de Segovia, para alejarnos del ruido de Madrid, pero lo que encontramos fue un eco mucho más perturbador. Todo comenzó hace 3 meses, cuando mi hermano menor, Mateo, regresó del extranjero. Mateo siempre fue el rayo de sol de la familia, carismático, impulsivo, con esa sonrisa que parecía perdonar cualquier pecado. Yo, Diego, siempre fui el observador, el arquitecto de estructuras sólidas, el hombre que prefiere la lógica al impulso. Mi esposa, Elena, era el puente entre nosotros dos, o eso creía yo. Esa tarde de julio, el calor era pegajoso, una manta invisible que pesaba sobre los hombros. Recuerdo ver a Elena en el porche, balanceándose lentamente en la mecedora de madera. El crujido de la madera vieja, cric, cric, marcaba el ritmo de mis sospechas. Mateo estaba sentado a sus pies, limpiando una vieja escopeta de caza. «Hace demasiado calor para estar fuera», dije, saliendo con 2 vasos de agua helada. El hielo tintineó contra el cristal. Clink. Fue el único sonido por un segundo. Elena levantó la vista y me regaló una sonrisa que no llegó a sus ojos. Mateo, en cambio, ni siquiera me miró. Estaba demasiado concentrado en el cañón del arma, pasando un paño aceitoso con una lentitud que me pareció casi erótica. «El calor es bueno, Diego», dijo Mateo, su voz arrastrada. «Te recuerda que estás vivo. A veces tú olvidas cómo se siente eso, ¿verdad, hermano?» Ese fue el primer pinchazo, un pequeño aguijón de duda. A medida que pasaban las semanas, empecé a notar los cambios. Pequeños detalles que un ojo descuidado pasaría por alto. Pero yo soy arquitecto, vivo de los detalles. Noté cómo Elena empezaba a usar ese vestido de seda roja que decía que le apretaba demasiado, cada vez que yo le pedía que se lo pusiera. Noté cómo Mateo empezó a dejar de salir con sus amigos para quedarse en casa ayudando a Elena con el jardín. Pero lo más inquietante eran las miradas. No eran miradas de deseo crudo, eran miradas de complicidad, como si compartieran un idioma que yo no podía hablar. Un roce de manos al pasar la sal en la cena. Un segundo de silencio demasiado largo cuando yo entraba en una habitación. «¿Te pasa algo, Diego? Estás muy callado hoy», me dijo Elena una noche, mientras nos preparábamos para dormir. La luz de la lámpara de noche creaba sombras alargadas en las paredes, como dedos negros que intentaban atraparla. Ella se estaba cepillando el cabello. Swish, swish. El sonido del cepillo contra las hebras doradas era hipnótico. «Solo estoy cansado, Elena. El trabajo en la finca es agotador. Mateo dice que deberías delegar más. Él se ofrece a ayudar mucho, ¿sabes? Es muy atento. Atento». Esa palabra se quedó flotando en el aire como el humo de un cigarrillo que se niega a disiparse. La paranoia empezó a devorarme por dentro. Decidí que necesitaba pruebas. No podía simplemente acusar a mi propio hermano y a mi esposa de algo tan atroz basándome en vibraciones. Así que instalé micrófonos, pequeños dispositivos ocultos en los jarrones, detrás de los libros, bajo la mesa del porche. El primer día de grabación fue frustrante. Solo escuché conversaciones mundanas sobre el clima, la comida, las reparaciones de la casa. Pero al tercer día, el aire cambió. Yo había fingido ir al pueblo para comprar suministros. Me estacioné a 1 kilómetro de distancia, escondido entre los robles, y conecté los auriculares a mi receptor. Al principio, solo el sonido del viento. Luego, pasos, el crujido de la mecedora. «Se ha ido». Era la voz de Elena. Sonaba diferente, más aguda, más vibrante. «Siempre se va, Elena. Diego está más preocupado por los cimientos de esta casa que por lo que sucede dentro de ella». La voz de Mateo era un susurro ronco. Escuché el sonido de un beso. No fue un beso rápido. Fue un sonido húmedo, prolongado,
interrumpido por un gemido que me rompió el alma en 1000 pedazos. «Mateo, no podemos. Es tu hermano», dijo ella, pero no había convicción en sus palabras. «La sangre es solo agua, Elena. Lo que sentimos nosotros es fuego. Él no te merece. Él te trata como a una de sus maquetas de cartón. Yo te trato como a una mujer de carne y hueso». Sentí que el mundo se inclinaba. Mi propio hermano, la persona con la que había crecido, con la que había compartido secretos de niño. Mi esposa, la mujer a la que le había confiado mi vida. Estaban allí, en mi porche, burlándose de mi existencia. Pero la grabación continuó, y lo que escuché después fue lo que realmente me heló la sangre. «¿Cuándo lo haremos?», preguntó Mateo. «Tiene que parecer un accidente, Mateo. Si algo sale mal y la policía investiga, perderemos la herencia. Los terrenos valen millones ahora con el nuevo proyecto turístico». «La vieja cantera», dijo Mateo. «Dice que quiere ir mañana a revisar los límites del terreno. Si tropieza y cae al fondo, nadie sospechará. Es un terreno inestable, todo el mundo lo sabe». Elena soltó una risita suave, una risita que conocía bien, la misma que me daba a mí después de un chiste. «Pobre Diego, siempre tan cuidadoso con la seguridad, y morirá por un descuido». Me quité los auriculares. El silencio del bosque me rodeó, pero ya no era un silencio tranquilo. Era el silencio antes de la ejecución. Esa noche regresé a casa, actuando como si nada hubiera pasado. Traje pan fresco y una botella de vino. Cenamos los tres juntos. Fue la cena más surrealista de mi vida. Los veía comer, reír, pasarme la jarra de agua, y pensaba en lo fácil que es para el ser humano ocultar la monstruosidad tras una máscara de normalidad. «¿Vamos mañana a la cantera, Diego?», preguntó Mateo, sirviéndose más vino. «Me gustaría ver ese terreno del que tanto hablas. Podríamos planear dónde poner los miradores». Miré a Mateo. Tenía una mancha de salsa en la comisura de los labios. Elena se la limpió con una servilleta, un gesto tan doméstico que casi me hace gritar. «Claro, Mateo», dije, mi voz sonando extrañamente firme. «Mañana a primera hora. Es mejor ir antes de que el sol sea demasiado fuerte». Elena me miró y me puso una mano sobre la mía. Su piel estaba fría. «Ten cuidado, cariño. Sabes que esa zona es peligrosa. No me gustaría que te pasara nada. No me gustaría que te pasara nada». La ironía era tan espesa que casi podía morderse. Esa noche no dormí. Me quedé mirando el techo, escuchando los sonidos de la casa, el viento golpeando las contraventanas, el siseo del sistema de riego, y lo más doloroso, el silencio que venía de la habitación de invitados donde dormía Mateo. Me preguntaba si ella se escabulliría allí en medio de la noche. Me preguntaba cuánto tiempo llevaban riéndose de mí a mis espaldas. A las 5 de la mañana me levanté. Preparé café. El aroma amargo llenó la cocina. Mateo apareció poco después, ya vestido con sus botas de montaña y su chaqueta de cuero. Se veía radiante, lleno de energía, como un cazador listo para la partida. «¿Listo, hermano?», me preguntó, dándome una palmadita en la espalda. «Listo, Mateo». Elena bajó poco después. Estaba envuelta en un batín de seda blanca, con el cabello desordenado. Nos dio un beso a cada uno. El beso que me dio a mí fue en la frente, largo, como una bendición fúnebre. «Vuelvan pronto», dijo ella, apoyada en el marco de la puerta mientras nos alejábamos hacia el todoterreno. Conducir hasta la cantera fue un viaje al corazón de las tinieblas. Mateo hablaba sin parar de sus planes para el futuro, de cómo quería invertir su parte de la herencia, la que yo aún no le había dado, en un negocio en la costa. Yo solo asentía, con las manos apretadas al volante, hasta que los nudillos se pusieron blancos. Llegamos al borde de la cantera. Es un lugar imponente, una herida abierta en la tierra de más de 50 metros de profundidad, llena de rocas afiladas y agua estancada en el fondo. El aire aquí arriba era más fresco,
pero traía el olor a piedra caliza y a muerte. «Vaya vista», dijo Mateo, acercándose peligrosamente al borde. «Realmente es un lugar impresionante, Diego». Se giró hacia mí. Sus ojos brillaban con algo que ya no era afecto fraternal, era pura ambición. «¿Sabes qué es lo más triste de las estructuras, Diego?», me preguntó, dando un paso hacia mí. «¿Qué, Mateo?». «Que no importa lo fuertes que sean los cimientos, si el terreno cede, todo se derrumba». En ese momento, Mateo metió la mano en su bolsillo y sacó algo. No era un arma, era mi propio receptor de audio, el que yo había usado para escucharlos. «¿Realmente pensaste que no me daría cuenta, hermano mayor?». Mateo se rió, una carcajada que resonó en el vacío de la cantera. «Soy impulsivo, pero no soy estúpido. Encontré tu juguetito en el jarrón el primer día». Mi corazón se detuvo. Todo el plan de la grabación era una trampa para atraerme aquí. La conversación de anoche fue para mí, susurré. Teníamos que asegurarnos de que vinieras aquí por tu propia voluntad, sin sospechar nada más que una infidelidad. Mateo dio otro paso hacia adelante. «Elena te manda saludos, por cierto. Ella siempre dijo que eras demasiado predecible». Mateo se abalanzó sobre mí. El impacto de Mateo fue brutal. Sentí el aire escapar de mis pulmones mientras caíamos sobre la tierra seca y pedregosa. El borde de la cantera estaba a escasos 2 metros. Mis manos rasparon el suelo, buscando desesperadamente algo a lo que aferrarme, pero solo encontré grava suelta que se deslizaba hacia el vacío. Mateo era más joven y la adrenalina lo convertía en una bestia. Sus manos se cerraron alrededor de mi garganta, apretando con una fuerza que buscaba borrar años de resentimiento fraternal. «Siempre fuiste el favorito», gruñó Mateo, con el rostro desfigurado por el esfuerzo y el odio. «El arquitecto, el hombre de éxito, el dueño de todo. Pero hoy, Diego, solo eres un estorbo en el camino de mi libertad». Mis ojos empezaron a nublarse. El cielo de Segovia, de un azul insultante, empezaba a oscurecerse en los bordes de mi visión. Intenté golpear su rostro, pero él hundió su rodilla en mi estómago, dejándome sin capacidad de reacción. «Elena nunca te amó», susurró él, acercando su rostro al mío, lo suficiente como para que pudiera oler el café de la mañana en su aliento. «Solo amaba tu seguridad, pero yo le doy lo que tú nunca pudiste, fuego, y ahora me dará tu fortuna». En ese momento de asfixia, cuando el mundo parecía desvanecerse, recordé algo. No era una lección de arquitectura, sino una lección de supervivencia que nuestro padre nos dio de niños. Cuando alguien te tiene por el cuello, no luches contra sus manos, ataca su equilibrio. Reuní mis últimas fuerzas y, en lugar de intentar quitar sus manos de mi cuello, golpeé con mis 2 pulgares directamente en sus ojos. Mateo soltó un grito desgarrador, un aullido animal que resonó en las paredes de piedra de la cantera. Sus manos se aflojaron. Aproveché ese segundo para girar mi cuerpo con un movimiento violento de cadera. El terreno, tal como él mismo había dicho, era inestable. Escuché el sonido del suelo cediendo. Crack. Un bloque de tierra y piedra se desprendió justo bajo las rodillas de Mateo. Vi el pánico puro en sus ojos, una fracción de segundo, antes de que la gravedad hiciera su trabajo. Intentó agarrarse a mi chaqueta, pero sus dedos solo rozaron la tela. El silencio que siguió fue eterno. No hubo un grito mientras caía, solo el sonido sordo de un cuerpo golpeando los salientes de roca. 1, 2, 3 veces, hasta que un golpe final y seco, como el de un saco de arena cayendo sobre cemento, marcó el final del descenso. Me quedé allí, tumbado boca abajo, jadeando, con el sabor de la sangre y la tierra en la boca. Me arrastré lentamente hasta el borde y miré hacia abajo. Mateo estaba allí, una mancha pequeña y retorcida entre las rocas blancas del fondo. No se movía. No volvería a sonreír. Me levanté temblando. Me sacudí el polvo de la ropa,
pero no pude sacudirme la sensación de vacío en el pecho. Regresé al todoterreno. El viaje de vuelta a la casa fue una neblina de pensamientos inconexos. El motor roncaba, un sonido monótono que me impedía volverme loco. Cuando llegué a la casa, Elena estaba en el jardín, regando las rosas con una manguera. El agua brillaba al sol, creando pequeños arcoíris. Se veía tan pacífica, tan inocente. Al oír el motor, cerró el grifo y se giró. Su sonrisa se congeló cuando vio que yo bajaba del coche solo. ¿Diego? Su voz era un hilo de sospecha. ¿Dónde está Mateo? Dijo que se quedaría un rato más explorando la zona baja. Caminé hacia ella. Mis pasos eran lentos, deliberados. Cada movimiento de mis piernas se sentía pesado, como si estuviera caminando bajo el agua. Me detuve a 2 metros de ella. «Hubo un accidente, Elena», dije, mi voz sonando como si viniera de otra persona. Mateo se acercó demasiado al borde. La tierra cedió. Elena dejó caer la manguera. El agua que quedaba en el interior se escapó lentamente, empapando sus sandalias caras. Su rostro pasó por una serie de transformaciones rápidas. Sorpresa, duda y, finalmente, un horror que no era por mi seguridad, sino por la pérdida de su cómplice. «No, no puede ser», susurró ella, dando un paso atrás. Tú le hiciste algo. Tú lo sabías todo». Sé lo de la grabación, Elena. Sé que sabían que los escuchaba. Sé que planearon matarme hoy. Saqué el pequeño receptor de mi bolsillo y lo dejé caer al suelo. Mateo me lo contó todo antes de caer. Elena se llevó las manos a la boca. Empezó a temblar. No era el temblor de la tristeza, era el temblor de alguien que ve cómo su mundo de seda se desgarra. «Diego, escúchame». Él me manipuló, empezó a decir, la misma mentira que seguramente le había dicho a él sobre mí. Me dijo que tú eras peligroso, que querías dejarme sin nada. Yo estaba asustada, no sabía qué hacer. Basta, Elena. No malgastes más palabras. Entré en la casa y ella me siguió, gritando, llorando, intentando agarrar mi brazo con sus manos frías. Fui directo a mi despacho. Abrí la caja fuerte y saqué un sobre que había preparado semanas atrás, antes incluso de instalar los micrófonos. «¿Qué es eso?», preguntó ella, con los ojos inyectados en sangre. «Es tu libertad, Elena, y tu condena». Le entregué los papeles. Era un acuerdo de divorcio donde ella renunciaba a cada céntimo, a cada propiedad, a cada recuerdo de nuestro matrimonio. Pero había algo más, una confesión detallada de su plan para asesinarme, redactada por mis abogados, basándose en pruebas que yo había recolectado mucho antes de la cantera. «Si firmas esto, te irás de aquí hoy mismo. No llamaré a la Guardia Civil. Diré que fue un accidente, que yo intenté salvar a mi hermano y que tú estás devastada y necesitas tiempo sola en el extranjero. Te daré una cantidad mínima para que vivas 1 año. Después, no existes para mí». «¿Y si no firmo?», preguntó ella con una rabia repentina. «Si no firmas, entregaré el teléfono que encontré en la habitación de Mateo, el que tiene todos tus mensajes de WhatsApp detallando cómo querías envenenarme poco a poco si el plan de la cantera fallaba». Elena se quedó muda. Sus ojos recorrieron el despacho, buscando una salida, una mentira más grande, pero solo encontró las paredes sólidas que yo, el arquitecto, había construido a su alrededor. Con mano temblorosa, tomó la pluma y firmó. Cada trazo de su nombre era el clavo final en el ataúd de nuestra vida juntos. «Vete», dije, señalando la puerta. Ella recogió una maleta pequeña, metiendo ropa al azar. Salió de la casa sin mirar atrás, sin una última palabra de perdón. Escuché su coche alejarse, el sonido perdiéndose en la distancia de la meseta castellana. Me quedé solo. La casa, antes llena de su perfume y de la risa falsa de mi hermano, ahora se sentía como una tumba. Subí a la planta de arriba, a la habitación de invitados. Abrí el armario de Mateo. Todo estaba ordenado. Su olor,
Ese aroma a tabaco y arrogancia todavía flotaba allí. Fui al baño de la habitación y abrí el botiquín. Detrás de unas vendas, encontré lo que buscaba, el pequeño frasco de veneno que Elena había mencionado en sus mensajes. Lo tomé en mis manos. Era un líquido incoloro, inodoro, tan fácil de administrar, tan difícil de detectar. Me senté en la cama de mi hermano y miré el frasco. El giro final, Dark Ending. Pasaron 2 semanas. La investigación policial se cerró rápidamente. Muerte accidental por negligencia en terreno peligroso. El funeral de Mateo fue pequeño. Yo fui el único asistente. Lloré, pero no por él, sino por el niño que solía ser mi hermano antes de que la codicia lo transformara. Recibí una postal desde una dirección desconocida en Portugal. No tenía texto, solo una foto de un amanecer sobre el mar. Supe que era de Elena, un recordatorio de que seguía viva, de que seguía ahí fuera. Esa noche preparé mi cena favorita. Serví una copa de vino tinto, un Ribera del Duero intenso. Me senté en el porche, en la misma mecedora donde ella se sentaba. El crujido de la madera, cric, cric, ya no me molestaba. Bebí un sorbo de vino. Sabía amargo, muy amargo. Dejé la copa sobre la mesa y saqué de mi bolsillo un pequeño papel doblado que había encontrado en el coche de Elena el día que se fue, escondido bajo el asiento del conductor. Lo abrí de nuevo. Era una nota escrita con la caligrafía de Mateo. Diego siempre se cree el más listo porque construye paredes. Pero nosotros, Elena, somos el agua. El agua siempre encuentra la grieta. Si lees esto, Diego, es porque ya es demasiado tarde. El veneno no estaba en la comida. Estaba en la boquilla de tus botellas de vino favoritas en la bodega. Disfruta de tu victoria, hermano. Será breve. Sentí un frío repentino en mis dedos. Miré la copa de vino. Mi garganta empezó a cerrarse, no por el miedo, sino por una parálisis química que ya conocía por mis lecturas sobre toxinas. Intenté levantarme, pero mis piernas no respondieron. Caí de la mecedora al suelo del porche. Miré hacia el jardín. Las rosas que Elena había regado estaban marchitas. Ella no las estaba regando con agua. Las estaba matando con el sobrante del veneno para probar su eficacia. Mientras mi visión se desvanecía y el cielo de Segovia se volvía negro, me di cuenta del error final de mi arquitectura. Había construido paredes para mantenerlos fuera, pero no me di cuenta de que el veneno ya estaba dentro de los cimientos. El último sonido que escuché, antes de que el silencio me reclamara, fue el crujido de la mecedora vacía, moviéndose sola con el viento. Cric, cric, cric.